Honor presenta un cordial y sindical saludo al Magisterio Norte Santanderiano, extensivo a toda la comunidad educativa. Partiendo de nuestros principios como la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio, hoy nos enfrentamos a una situación especial, dando cumplimiento estricto al confinamiento basados en la emergencia económica y sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. Como quiera, que como educadores estamos obligados a cumplir con los protocolos emanados de los organismos nacionales e internacionales, correspondiéndonos a hacer pedagogía para convencer y persuadir a la comunidad educativa, replicar en medio de esta difícil y coyuntural situación de calamidad pública que nos obliga a asumir responsabilidad para replicar la necesidad de que la población acoja la disposición "quédate en casa", con el propósito de evitar la propagación de este mortal virus que dejará consecuencias por la vida de los seres humanos y por la economía a nivel mundial. Sin embargo, es importante dar a conocer nuestros puntos de vista basados en el respeto en el marco de Estado social de derecho. Contexto nacional. El gobierno ha venido emitiendo una serie de decretos que no obedecen a la realidad social y coyuntural en la cual se debate el pueblo colombiano en tópicos como el desempleo, informalidad y la desigualdad social, decisiones sin consultas a los sectores sociales y sindicales del país. La emergencia económica, social y ecológica no debe ser el pretexto para aplicar políticas arbitrarias, sacrificando a los trabajadores y golpeando a la mayoría del pueblo colombiano. Desarrollado en lo siguiente: primero, el equivocado favorecimiento al sector financiero en medio de esta calamidad. Segundo, la equivocada orientación para la entrega del Plan de Alimentación Escolar PAE. Tercero, la olímpica e irresponsable terminación de contratos de docentes en provisionalidad en algunos entes territoriales. Cuarto, la desacertada modificación de los calendarios escolares, decretando vacaciones, siguiendo la rancia y anacrónica tesis de darle cumplimiento a las 40 semanas del año escolar, olvidando la situación anómala que vive el país. Importante, ante la imposición del periodo vacacional decretado por el Gobierno Nacional, instamos al magisterio y directivos docentes no cumplir funciones propias de su quehacer pedagógico, laboral y administrativo durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y 19 de abril. Se desnuda una vez más la crisis educativa que han soportado durante mucho tiempo las comunidades educativas en cuanto a planta física, servicios generales, conectividad, agua potable, entre otros, poniendo en el orden del día como salida la virtualidad, la educación a distancia, el teletrabajo, el proceso de enseñanza-aprendizaje teledirigido por los maestros. Debate que está en remojo y que el gobierno ha querido esconder por la simple razón de no reconocer que su cartera, el Ministerio de Educación Nacional, no está preparado para ahondar en esta metodología. Discusión aplazada para después del mal decretado periodo vacacional. Surge el siguiente interrogante: de mantenerse o extenderse el periodo de confinamiento con medidas más drásticas o el quédate en casa, ¿qué hacer con los estudiantes que se quedan en casa y no tienen los recursos para atender la educación virtual, el teletrabajo y sobre todo en las condiciones de pobreza de la comunidad norte santanderiana? Debate pendiente y que el gobierno nacional deberá ofrecer las garantías
en medio de este dilema educativo. Quinto, el gobierno pretende descargar en la clase trabajadora la financiación a la solución de los problemas. Contexto regional. En el contexto regional y como organización sindical de más de 60 años construyendo y defendiendo el derecho a la vida, la salud y los derechos de los educadores, de los niños y jóvenes, que son nuestra razón de ser, expresamos de manera categórica el rechazo a la indiferencia una vez más por el gobierno nacional en no comprometerse decididamente en la solución de la contaminación del medio ambiente. SOS Cúcuta y el norte se asfixia. Hoy los habitantes de frontera no vemos la acción del gobierno nacional a pesar de reiterar como en una constante el índice de ser la primera ciudad informal por encima del 70%, con un desempleo con más de 16% por encima de la media nacional, situación que hace más gravosa la situación y nivel de vida de nuestra población. En una actitud de solidaridad, FECODE lanzó una ruta a todos los sindicatos filiales para que establezcamos aportes voluntarios de acuerdo a nuestras condiciones y capacidades, con destinación específica a sectores como la informalidad y comunidad educativa en general. Estamos a la espera de la reglamentación a los procedimientos y mecanismos administrativos de vigilancia y control a este Fondo Nacional de Solidaridad. ASINOR acusa recibo y se dispone a realizar estudio financiero y de impacto presupuestal. Acataremos las directrices de nuestra línea nacional y se tiene previsto destinar una partida de los recursos de la asociación para fortalecer el Fondo de Solidaridad propuesto por FECODE. Toda la dirigencia sindical del magisterio nos vincularemos con un aporte voluntario como expresión de solidaridad ante esta crisis. Se emitirá un link que el magisterio en forma solidaria y voluntaria autorice la donación de un día de salarios en el mes de abril para fortalecer las condiciones de prestación del servicio de salud a la población más necesitada. Otros. La Junta Directiva Central de ASINOR ha venido gestionando y haciendo abogacía ante las dos secretarías de Educación, el pago oportuno de todos los factores salariales y demás derechos del magisterio, estableciendo una comunicación permanente con el Ejecutivo de FECODE, en especial sus representantes ante las diferentes instancias. Hemos gestionado y concluimos. Se canceló el salario actualizado a la tabla de incremento del año 2020 en el mes de marzo. Queda pendiente retroactivo de los meses de enero y febrero. Se canceló el retroactivo correspondiente a los ascensos de la tercera cohorte de los docentes del decreto 1278. Hemos indagado obedeciendo a la disciplina sindical en canal de comunicación a nuestros representantes ante el FOMAT, lo correspondiente al pago de intereses a las cesantías, el día 31 de marzo, que debe verse reflejado en los días subsiguientes en las cuentas de nómina de cada uno de los docentes a quienes se les liquidan las cesantías por anualidad. Cuarto, la Secretaría de Salud y Asistencia Social oficialmente informa a la Junta Directiva la situación crítica que vive la salud del magisterio y su familia, sobre todo la desafiliación masiva hecha a muchos beneficiarios docentes e hijos de docentes por la fiduprevisora, donde supuestamente por multiafiliación a otras entidades prestadoras de salud de régimen subsidiado
Nueva EPS, Consalud, Confabriente, Comeva, Medimás, Suramericana, Savi Salud, Ecosos y Salud Total, sin ninguna notificación personal o investigación real de la afiliación, hemos solicitado a la fiduprevisora, a través de los representantes del fondo y los ejecutivos de FECODE, la suspensión de este proceso en el tiempo de crisis que estamos viviendo, y estos desafiliados quedan desamparados del servicio de salud, siendo este un proceso complicado nuevamente para la afiliación. Quinto, reclamamos en forma enérgica a la Unión Temporal Reintegrada FOSCAP-CUT, representada en el norte de Santander por la Fundación Médico Preventiva, el cumplimiento del contrato de prestación de servicios de salud, los cuales son totalmente ineficientes y precarios en todo el departamento, justificando su desatención en la emergencia generada por la proliferación del virus COVID-19. Son múltiples falencias en la atención de los servicios de salud al magisterio que padece otro tipo de enfermedades diferentes al de la pandemia. Nuestra exigencia va encaminada a que se respeten las agendas de citas, control con especialistas, tratamientos, medicamentos, hospitalizaciones, atención en la clínica médico-quirúrgica cuando se presenten las urgencias, cirugías y demás situaciones médicas que vienen siendo desatendidas, lo que agrava no solo el estado de los pacientes, sino que muchos vienen muriendo por la gravedad de desatención. Sea esta la oportunidad de llamar a cerrar filas en torno a la unidad y solidaridad, en actitud de fe y esperanza, pero ante todo en modo de máxima alerta a cualquier pretensión de imponer políticas que menoscaban nuestros derechos, que sea este el espacio en el impuesto periodo vacacional en el cual cumplimos el confinamiento sin derecho a un efectivo descanso en otra época del año escolar. Lucha y solidaridad son caminos de unidad, y los caminos de unidad son caminos de victoria. Por la Junta Directiva de Asinor Central, César Tulio García Cáceres, presidente; María Celina Sepúlveda, secretaria general; Leonardo Sánchez Quintero, vicepresidente; Hugo Cárdenas Vega, fiscal; Norman Yesito Rado Picón, tesorero; Héctor Gonzalo Peña Carrillo, secretario de Salud y Asistencia Social; Jairo Enrique Orozco Villamizar, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos; Yolima Esther Rodríguez Pineda, secretaria de Escuela Sindical, Prensa y Propaganda; Juan Carlos Peña Moreno, secretario de Cultura, Recreación y Deportes; Marisol Gamboa Peña, secretaria de la Mujer, Equidad y Género; Ramón Antonio Sanguino Márquez, secretario de Prensa Pedagógica, secretario de Pedagógica, CI y Relaciones con la Comunidad Educativa. A todos, feliz día.